Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos. Ya estamos a miércoles 28 de octubre. Hoy es fiesta litúrgica en la iglesia de San Simón y Judas, apóstoles del Señor. Entonces las lecturas nos regresan un poquito en la carta a los Efesios. Vamos a regresar al capítulo 2 y vamos a regresar un poquito también en el Evangelio de San Lucas. La iglesia así lo propone. Y por eso vamos a compartirles esta mañana, no sin antes agradecerle al Señor por su bondad, por su amor, por su misericordia. Como todos los días no nos cansamos de alabarlo, de bendecirlo, de agradecerle. Yo le pido al Señor que allí donde esté usted sea bendecido y que el día de hoy el Señor llene su corazón y que el Señor escuche lo que más anhela dentro de usted y que usted le ha estado pidiendo al Señor. Se lo pido al Señor con la fuerza y el poder del Espíritu Santo, y le pedimos también que nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento, que como María Santísima nosotros también guardemos esa palabra, la guardemos en nuestro corazón y la hagamos vida para servicio de la iglesia y de los demás hermanos y hermanas que no conocen del Señor y que están a la espera de que un discípulo, una discípula del Señor llegue y les comparta y les platique de esta riqueza de la palabra de Dios. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues bien, nos regresamos al capítulo 2, les decía, de la carta a los Efesios. San Pablo lo acabamos de ver, pero lo vamos a retomar porque dice San Pablo específicamente y textualmente dice de esta forma: de modo que ya no son extranjeros ni huéspedes, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él, todo el edificio bien trabado crece hasta ser santuario consagrado al Señor. Por él, ustedes entran con los demás en la construcción para ser morada de Dios, palabra de Dios. Mire, mi querido hermano, qué bendición la que San Pablo nos habla aquí de un pueblo nuevo. Nos está hablando a nosotros los paganos y gentiles. Ya no son extranjeros ni huéspedes, sino somos conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios por la dignidad de ser bautizados, por la grandeza de haber creído en el Señor Jesús y por sobre todo por haberlo hecho Señor de nuestra vida, por creer, confiar y esperar en el Señor Jesús. Y dice que la iglesia nueva está hablando obviamente de lo que la Biblia Torres Amat es una Biblia muy antigua, con un lenguaje muy español, dice que es la construcción de la Nueva Jerusalén. A eso se refiere, a este nuevo edificio cimentado en los apóstoles, pero con Cristo Jesús como piedra angular. Y dice, lo más lindo y precioso, lo que más me impacta de este pasaje, no sea usted, mi querido hermano, es que dice que por él podemos entrar y tener acceso y ser parte de esa estructura. ¿Pero para qué? Para que nosotros también podamos llegar a ser morada de Dios por medio del Espíritu Santo. Mire, mi querido hermano, yo no sé cómo lo entiende, pero es una riqueza esto, es Dios mismo hablándonos por medio de San Pablo para explicarnos y decirnos, miren, son especiales a mis ojos, yo me fijo en ustedes, yo los amo a ustedes, yo los tengo presentes, somos familia de Dios. Mire, mi querido hermano, tenemos que leer y releer, porque yo estoy seguro que a lo mejor el mensaje, a lo mejor lo que yo entiendo de esto, no es lo que su Padre Dios le quiere decir a usted. Ahí va a estar el texto para que por favor lo lea.
Y esta, por supuesto, es palabra de Dios. Y nos vamos a pasar entonces al Evangelio de San Lucas, al capítulo 6. Es la elección de los 12 apóstoles. Y lo hemos leído y releído, pero hay que leer entre líneas lo que Dios Padre tiene para nosotros. El Señor Jesús dice que por aquel tiempo subió a una montaña a orar. Ese capítulo 6, empezando del versículo 12 al 19. Subió por aquel tiempo a orar y se pasó toda la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a los discípulos, eligió de entre ellos a 12 y los llamó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón el rebelde, Judas, el hijo de Santiago, y Judas, el Iscariote, el traidor. Bajó con ellos y se detuvo en un llano. Había gran número de discípulos y un gran gentío del pueblo, venidos de toda Judea, de Jerusalén, de la costa de Tiro y Sidón, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos y toda la gente intentaba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, está bien, el Señor Jesús dice que subió al monte. Los escrituristas ven con esto la misma figura que hizo Moisés cuando subió al monte para hablar y recibir las instrucciones de Dios. El Señor Jesús sube con su Padre a orar. Aquí la iglesia nos revela dos cosas. La primera nos muestra que su mesianismo del Señor Jesús se iba a ir revelando poco a poco conforme el Espíritu Santo lo fuera induciendo, lo llevara caminando hacia la meta, hacia el fin por el que había venido. Aquí confirma de que Él no vino nada más sabiendo de que ya mañana elijo a los 12, pasado sano a un cojo, se recuerda. Él no vino a actuar, Él vino a hacer la voluntad de Dios. Pero para conocer la voluntad de Dios entraba en oración. Hablaba con su Padre día y noche. Y entonces el Espíritu Santo poco a poco, como un velo, se le iba quitando para irle llevando por su ministerio, para que su ministerio de 3 años, su caminar, empezara a vislumbrar el mesianismo para el que había venido. Entonces él sube, igual que Moisés les estaba diciendo, recibe la instrucción de Dios. Ahora es el Hijo de Dios mismo que recibe la instrucción de su Padre y baja y forma su primer equipo. Aunque dice la Escritura que había varios discípulos, varios seguidores ya tenía. Pero el Dios Padre le dice a su Hijo, y el mismo Señor Jesús le pregunta, ¿con quiénes cuento? Elige a 12. Y esos 12 figura también de las 12 tribus del antiguo pacto, 12 apóstoles del nuevo pacto, del nuevo pueblo. Por eso dice San Pablo, el nuevo pueblo que se fundó, que se formó a través del Señor Jesús. Ahí entramos todos nosotros en el nuevo pacto, porque es un nuevo pueblo. Pero mire lo más importante, bajó con ellos, se detuvo y había miles de gentes, cientos de gentes, para escucharlo y sanarse de sus enfermedades. Nosotros en este tiempo, mi querido hermano, ¿cómo escuchamos al Señor Jesús? Para sanar, y poderlo escuchar y sanar de nuestras enfermedades. Por la palabra de Dios bendita. Si la palabra de Dios es Cristo Jesús hablándonos. Dice, los atormentados por espíritus inmundos quedaban sanos. Al leer la Escritura, al leer la palabra, podemos nosotros limpiar nuestra mente, limpiar nuestro espíritu, limpiar nuestro corazón. Y todos querían tocarlos. Nosotros podemos tocarlo, alcanzarlo, al escuchar cómo caminaba, cómo oraba, cómo bendecía, cómo sanaba. Acerquémonos al Señor Jesús por medio de su palabra. Acercarnos a la palabra de Dios es acercarnos al mismísimo Jesús. Tratemos de tocar su manto, mi querido hermano. Seamos esos discípulos que el Señor quiere, que nosotros podamos ser esas piedras de ese templo que San Pablo hablaba, para que nosotros y nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestras acciones sean
agradables a Dios y sean una morada donde Dios pueda habitar. Se lo deseo a usted, se lo pido a Dios para que lo bendiga y la bendiga. Y se lo pido al Señor para que sea bendecida toda nuestra iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén.